Hola, buenos días. En este vídeo os vamos a hablar sobre el arte pop, que es una variante y una corriente dentro de la historia del arte bastante reciente en comparación con otras corrientes que hemos visto con anterioridad. Y en este caso os quiero comentar pues un poco lo que os digo siempre, ¿no? Unas características generales de qué es este arte, por qué surge, cómo evoluciona, cuándo nace, qué entendemos realmente por arte pop o arte popular o arte del pueblo, que es también como se le conoce. Os comentaré también de un par de artistas destacados que todos seguramente habéis oído hablar de ellos sobre lo que es esta variante del pop art. Y pues eso, hablaremos desde que nace hasta su evolución a día de hoy, ¿vale? Entonces vamos a empezar. El arte pop nace en Estados Unidos y en Reino Unido a mediados del siglo XX, en torno al año 1950, ¿vale? En este caso, este arte se va a inspirar en objetos de la vida cotidiana, es decir, se va a ver reflejado objetos tan simples como pues latas de conserva, que ya vosotros conoceréis y os acordaréis de la famosa imagen de latas de sopa Campbell de Andy Warhol, de la que hablaremos posteriormente, como eso, pequeños objetos de la vida cotidiana y que vamos a trasladar al mundo del arte y lo van a reflejar diferentes artistas. Esto, como os comentaba, se va a ver reflejado tanto en cómics como en la publicidad o en el cine de la época, ¿vale? Tras la segunda hay que ponernos un poquito en situación para entender por qué nace este movimiento artístico, ¿no? Entonces, lo que os comentaba, tras la Segunda Guerra Mundial se va a vivir un momento muy estable tanto en la política como en la economía y en la sociedad, y entonces se van a generar nuevos hábitos y conductas de consumo. Esto va a hacer que la población pues empiece a tomar más conciencia de, pues eso, de las posibilidades que tiene, y el arte va a ser como una manera, en este caso el arte pop, de colocar esa idea, de colocar el arte en contacto con el mundo real, ¿vale? En el mundo contemporáneo es donde se van a expresar diferentes ideas y culturas. Esta vez este arte se va a representar a escala natural, van a crear mensajes dirigidos a la nación, a esa población que está en un momento de estabilidad tanto económica como política y social, y van a crear pues eso, una serie de obras clave que la gente va a relacionar y va a hacer que se anime a consumir esos productos que a día de hoy les ofrece la sociedad. Como os decía, obras claves dentro de este movimiento del pop art, pues tenemos las latas de sopa Campbell, que todos les ponéis imagen, aunque posteriormente os la pondré yo, pero todos conocemos esa montaña de latas que hace Andy Warhol, o una serie también de escenas de Marilyn Monroe, de autorretratos del artista, ¿no? Que yo creo que son como los elementos más claves dentro de este movimiento del pop art, ¿no? La idea es lo que os digo, es crear un vínculo entre las personas de esta sociedad de los años 50, del 1950 al 1960, con las obras de arte, ¿no? Es esa unión y esa fusión lo que quieren hacer estos artistas que trabajarán durante esta corriente del pop art, ¿no? También es muy curiosa la gama de colores que van a utilizar estos artistas, ¿no? Van a ser siempre colores muy vivos, ¿no? El rojo, el lila, el amarillo, el verde, el fucsia, el naranja, el rosa, el blanco, y van a introducir técnicas como la de la serigrafía, que consiste en hacer una técnica de impresión, digamos que hacen una tinta sobre malla tensada en un marco, dejando libre la zona por donde va a pasar la tinta, y ese paso de la tinta se bloquea donde no queremos que haya imagen con barniz, ¿no? Esto luego lo vamos a ver en diferentes elementos artísticos, ¿no? También la fotografía durante el pop art va a tener una importancia bastante relevante, ¿no? Ahora la fotografía para el mundo del pop art va a crear unas imágenes muy conocidas, pero que les van a dar un sentido muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un personaje, un artista que va a trabajar mucho este fotografismo que llaman, va a ser Roy Lichtenstein, que es otra de estas figuras que todos conocemos y seguramente muchos cuando veáis alguna de sus imágenes le ponéis cara rápidamente. Ellos se van a encargar de manipular la fotografía hasta el extremo para conseguir sobre todo sorprender al espectador, ¿no? Que era lo que buscaban los artistas de este movimiento vanguardista del pop art. También se van a superponer fotografías y elementos varios, entonces por ejemplo en una misma fotografía a lo mejor también incluyen grafitis, dibujos, ilustraciones. Lo que intentaban también era manipular el color, ¿no? También el color en estas fotografías, van a hacer pues eso, fotos coloreadas o las van a pintar a mano, van a jugar mucho, ¿no? con lo que es la fotografía como si fuera el lienzo, digamos que ellos en este caso la van a utilizar para trabajar encima de ella y crear obras realmente curiosas y impactantes, ¿no?
También habrán obras increíbles, ¿no? Que sobre todo se van a hacer causas de infinitas posibilidades, ¿no? Va a ser como un movimiento muy sonado y que va a dar, que oye, a día de hoy también sigue teniendo su importancia, ¿no? Y como os comentaba, os quiero hablar de dos figuras, porque dentro del mundo del pop art va a haber muchísimos artistas interesantes, pero me quiero quedar con dos figuras clave, que son Roy Lichtenstein y Andy Warhol, ¿no? De Roy Lichtenstein os puedo comentar que sus obras son de temática americana, con influencia cubista y expresionista, ¿no? Ese expresionismo abstracto él lo va a utilizar y va a crear una realidad cotidiana. Usará cómics para crear sus ideas, ¿no? Su técnica de los puntos Venn Dye, que os explico en qué consiste esta técnica de los puntos Venn Dye. Él va a crear pequeños círculos coloreados y con variaciones cromáticas para crear escenas, ¿no? Como esa figura de Marilyn, ¿no? Que es muy conocida y muy propia de la técnica Venn Dye que utilizará Roy Lichtenstein. Y como segunda figura o segundo artista, Andy Warhol. Andy Warhol es sin duda también otro personaje súper destacado en este movimiento del pop art. En este caso, Andy lo que va a hacer es usar viñetas o dibujos para crear producciones comerciales, ¿no? De ahí lo de las famosas latas de sopa Campbell, ¿no? Que todos conocemos, para promocionar pues eso, una marca de sopa, darle publicidad, darle visibilidad, y lo creará de manera bastante impactante y de una manera sencilla. Colocar diferentes latas, en total son 32 latas de sopa que va a poner en una imagen, y la verdad que va a ser una de sus obras pues culmen, ¿no? Va a ser muy interesante. Comentaros también en este caso de Andy Warhol, que tiene su propio museo en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, por si, oye, cuando podamos viajar os apeteciera pasaros por allí y conocer el museo, porque es también bastante interesante, donde hay una importante colección permanente de obras del autor. Habrá también obras destacadas que todos querráis recordar de Andy Warhol, pues aparte de estas latas de sopa de Campbell, también habrá otras obras como los 100 billetes de dólar, o las 100 botellas de Coca-Cola, o el díptico que os comentaba de Marilyn Monroe, ¿no? Son obras clave de este artista que realmente yo creo que merece la pena que todos al menos tengamos unas mínimas nociones de él, ¿no? Así que nada más, como os digo siempre, recordaros pues eso, que es un movimiento que surge en el año 1950 en Estados Unidos, Reino Unido, va a evolucionar durante unos años, durante una época de estabilidad económica, social y política en casi todo el mundo, y va a ser una obra que realmente con posterioridad pues va a seguir llamando la atención y va a seguir gustando mucho, ¿no? Porque es una obra, como os digo, muy novedosa, muy impactante para captar al público y para introducir el arte a la sociedad del momento, ¿vale? Pues nada, con esto lo dejamos aquí, que como os digo siempre, meras pinceladas, meras ideas cortas para que tengáis unas meras nociones sobre, en este caso, el pop art, y ahora os dejo con imágenes de nuestros protagonistas. ¡Adiós!